buenas tardes. Primero que nada agradecer a Giovanna la invitación a participar de este seminario, de este interesante encuentro donde podamos discutir sobre Chiloé, cosas que nos ocurren muy a menudo, de juntar gente que trabaje estos temas. Lo primero es contarles que la presentación de hoy se basa en un proyecto de postdoctorado, un proyecto Fondesit que acaba de empezar, que tiene como objetivo estudiar el ensamblaje de la movilidad de las islas del archipiélago de Chiloé. Básicamente lo que les voy a presentar hoy día corresponde a una línea de investigación, no necesariamente al postdoctorado en sí, sino que una línea de investigación que surge de una colaboración con un investigador francés, donde estuvimos discutiendo sobre temas de movilidad y género en Chiloé y cómo poder analizar esta dinámica. Por lo tanto, lo que les voy a presentar es bastante preliminar, más bien más que conclusiones o respuestas, lo que hay son preguntas sobre cómo abordar la relación entre la movilidad y el género en Chiloé. Lo primero un poco es entrar en el contexto de estos temas. Generalmente los estudios que se han hecho sobre la movilidad se van a centrar sobre todo en los espacios continentales y subcontinentales, olvidando los procesos que ocurren en los mares, litorales, islas y archipiélagos. Y en el caso de mi propia experiencia de investigación ocurrió lo mismo. Yo he estudiado la movilidad en contextos urbanos, sobre todo en Santiago, y no había estudiado lo que ocurría en un archipiélago como es Chiloé. Por lo tanto, hay un desafío también teórico-metodológico de poder trasladar estos enfoques sobre la movilidad a un contexto como es el territorio archipelágico. Por lo tanto, considerando esto, el estudio de cómo se mueven las personas, los objetos, las imágenes, el discurso, junto a los cambios de espacios temporales, de alguna manera nos ofrece una oportunidad para entender la materialidad relacional y ampliar nuestra comprensión de estas dinámicas a los espacios costeros, insulares y archipelágicos, como les decía. Y un poco en el caso de los habitantes de las islas y archipiélagos nos damos cuenta que la movilidad es parte central de quienes habitan en estos territorios. Y no solo de Chiloé, sino de cualquier isla o archipiélago, porque a pesar del aislamiento geográfico en el que están inmersos estos habitantes y a pesar de su insularidad, ellos van a necesitar de la conexión y del movimiento para sobrevivir. O sea, Chiloé necesita de alguna forma negociar y estar conectados para poder de alguna forma subsistir. Y por lo tanto, esta lógica del movimiento hoy día parece mucho más fundamental y mucho más central en Chiloé porque hay un nuevo contexto asociado a la modernidad. Chiloé en la actualidad está inserto, y ya lo habían un poco esbozado en las presentaciones anteriores, en una economía global a través de los circuitos del capital. Por lo tanto, los flujos de personas, de discursos, de objetos de información que hoy día están ocurriendo en la isla de Chiloé y en sus pequeñas islas interiores van a tener una incidencia sin duda en el territorio y la experiencia cotidiana de sus habitantes. Por lo tanto, esto un poco para explicar por qué la importancia de estudiar la movilidad en Chiloé. El objetivo del estudio y de esta discusión y de esta línea de investigación que se abre sobre la movilidad en género tiene que ver con dar cuenta de algunos de los elementos de comprensión y algunas pistas de análisis del lugar que tiene la movilidad, como les decía, los objetos, los usos y las representaciones que hay en torno a la movilidad a la luz del sistema de género chilote. Y para eso se identificaron tres modalidades de relación dinámica que hemos llamado los factores, los reveladores y los vectores, que se les voy a explicar a continuación. ¿A qué nos referimos con factor o a qué llamo yo factor? Factor es cuando la movilidad, nos damos cuenta que la movilidad ha transformado el sistema de género de Chiloé, específicamente a partir de la participación en nuevas actividades productivas y sus impactos en la vida cotidiana. En este sentido podemos decir que la movilidad tiene una influencia directa sobre el género en Chiloé. Pero por otro lado, también la movilidad aparece como un revelador de los cambios que ocurren en el sistema de género, y sobre todo a partir de las representaciones lo podemos leer. Y finalmente, la movilidad también puede entenderse como un vector, como una cuestión mucho más amplia que va a incluir a los factores y a los reveladores. Por lo tanto, la movilidad
en Chiloé va a formar parte de una experiencia que pone en juego, en objetos, en gestos y en el cuerpo, ciertas prácticas y representaciones de género, es decir, la experiencia. Entonces, estos tres niveles son los que queremos analizar. Acá una pequeña lámina que explica un poco esta idea que es la que estoy desarrollando, que es bastante preliminar, y entonces vemos cómo la movilidad tiene un impacto en el género. La movilidad es un factor de cambio de las dinámicas del género en Chiloé, es causa. Por otra parte, la movilidad también revela, es un síntoma de cambios en el sistema de género, y en un tercer nivel vemos que la movilidad también es un vector, es decir, incluye a los síntomas y las causas en una experiencia mucho más subjetiva de la movilidad. Por lo tanto, la idea o la primera idea que surge es que existe una superposición de constelaciones de movilidad que hoy día están tensionando o que están de alguna forma interactuando en Chiloé, y que por lo tanto van a poner en tensión el habitar chilote. La movilidad, entonces, está esta idea de constelación. La movilidad la entendemos como una constelación, es decir, como un conjunto, como un ensamblaje, donde hay estos tres elementos que les decía: un movimiento físico, están las narrativas sobre la movilidad, y por otro lado están las prácticas y la experiencia de movilidad. Entonces, ese conjunto, esa constelación, no es una sola, sino que en Chile existen varias que se sobrelapan y que entran en tensión y que van de alguna forma transformando el territorio. Lo que les voy a presentar y es parte de un primer terreno exploratorio que se llevó a cabo en las islas del archipiélago de Quinchao, y que, como les decía, propone tres constelaciones de movilidad a partir de una perspectiva de género, y que está dando cuenta de una evolución histórica, y también de regeneración. La primera constelación la hemos llamado, o más bien se caracteriza por lo que se puede decir una separación territorial. Aquí corresponde también a una generación más vieja de chilote, a las personas que tienen más de 60 años, a las personas mayores. Acá el hombre se caracteriza, su práctica de movilidad está caracterizada por un viaje ritual, que es un viaje que hacen los hombres a la Patagonia, mientras la mujer es la que va a esperar en el campo. A la mujer entonces le va a corresponder ese espacio dedicado a la casa, a la familia, al hogar, un espacio de la proximidad y un trabajo no remunerado. Mientras que el hombre, por su parte, como va a este viaje a la Patagonia, él se relaciona con un trabajo remunerado, pero también le corresponde un trabajo agrícola donde lo que media es la fuerza. Y por lo tanto va a ser el jefe de familia, porque es el que llega para el ingreso, y va a estar ejerciendo una dominación machista, mientras que la mujer, quien se queda en el hogar, en ese espacio de la proximidad, mientras el hombre sale a la Patagonia y al sur, ella controla este espacio, por lo tanto también se ejerce un tipo de matriarcado machista, podemos decir. Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen sus espacios bastante definidos. A la mujer le corresponde el espacio interior, mientras que al hombre le corresponde el espacio exterior. Aquí nos encontramos, entonces, se podría decir, con un ideal de feminidad asociado a la fijación y un ideal de masculinidad asociado al desplazamiento, que es el ideal tipo que aparece generalmente en el ámbito rural. Y que, como les decía, esta constelación va a corresponder generalmente a una generación mucho más vieja, de personas mayores que habitan Chile. Como les decía también, esta constelación se caracteriza por una proximidad rural, insular. La caminata, sobre todo el medio de desplazamiento, asociado a los lugares del campo. Hay desplazamientos también en lancha, una vez por semana, mes o año. Y la migración es por parte del hombre en busca de trabajo hacia el sur, hacia la Patagonia, y la migración también a veces definitiva por temas de salud. ¿Ya? Acá un pequeño relato de una mujer de Quenac, que un poco da cuenta de esta constelación. Ella dice: yo veía que nuestros padres eran jornaleros, que se iban a la Patagonia, a la Argentina, dejaban a su mujer con sus hijos, ellas quedaban a cargo de todo lo que es la agricultura de la casa, los niños, la crianza de sus hijos, y el papá se iba a trabajar, traía el dinero, el cual duraba todo el año. Esto un poco grafica a esta constelación y cómo estaban divididos los espacios y las prácticas de los diferentes
territorio por parte de hombres y mujeres. Una segunda constelación la hemos llamado de separación profesional y que está asociada al ingreso tanto de hombres y mujeres al trabajo asalariado. Corresponde a un grupo de chilotes mucho más joven, un grupo de adultos, digamos, gente de entre 30 y 50 años. Acá el hombre migra, pero esta vez no a la Patagonia, sino que migra a la ciudad y ve la migración a la ciudad como un sustituto de esa migración a la Patagonia. Ahora aventurarse, ya no es aventurarse al sur, a lo desconocido, sino que es aventurarse a la ciudad. Se ha visto así, esa migración. Mientras que las mujeres acceden también a este trabajo asalariado, a este trabajo remunerado, por lo tanto también hay una emancipación económica que conlleva a una emancipación espacial, social, sexual y ética. La mujer comienza a ocupar entonces nuevos espacios que antes a los que ella no accedía, sale del espacio más íntimo, más próximo que era el espacio del hogar. Acá también en la fábrica y a partir de esta proletarización, de este ingreso al trabajo asalariado asociado a la instalación también de la industria acuícola en el territorio, en la fábrica vemos que a las mujeres les van a estar asociadas determinadas tareas, mientras que los hombres también van a estar asociados a tareas fundamentalmente masculinas, asociadas a la fuerza, mientras que a las mujeres les corresponden tareas femeninas asociadas a labores mucho más delicadas. Vemos que esta característica o esta separación de roles también de trabajo, de competencia masculina y de competencia femenina, también se daban en la constelación anterior, con otros rasgos, eso sí, pero hoy día también en la fábrica se vuelven a reproducir, digamos. Hay muchos elementos de la constelación anterior. Y en cuanto a su relación con el territorio, vemos que estamos ante lo que se podría llamar una especie de ruralidad. Como les decía, el trabajo era remunerado y el trabajo agrícola principalmente se deja para el tiempo libre. O sea, cuando la gente tiene un poco más de tiempo, consigue o se dedica a su campo. Como les decía, la mujer tiene acceso a un nuevo espacio, que es el espacio del trabajo, al espacio público. Ahora también se da trayectos pendulares entre la industria y el campo. O sea, ahora los chilotes deben desplazarse desde sus hogares, desde sus campos, hacia la fábrica, hacia la industria. Muchos también pernoctan en la industria, es decir, van a dormir una semana, 15 días en la fábrica y luego regresan a sus hogares. Todas estas prácticas antes no ocurrían en la generación anterior. Y también hay un acceso a nuevos bienes y por lo tanto aparece el consumo como distinción entre los que tienen más ingresos, los que con más ingresos y los que no tienen esa capacidad de consumo. Y hay, a diferencia también de la constelación anterior, una migración definitiva a la ciudad a su periferia. O sea, muchos chilotes deciden dejar, por ejemplo, las islas para instalarse a vivir en centros urbanos como Castro, Dalcahue, etc. ¿Ya? Sin embargo, también estamos ante un nuevo tipo de precariedad. O sea, ahora también, y luego de la crisis del salmón, los chilotes ahora sin campo y sin ganas de trabajar su tierra se encuentran en la ciudad más pobres y buscando formas de subsistir, más formas para poder sobrevivir. Acá también dos relatos de un hombre y una mujer, de un hombre de Chablinet y una mujer de la isla de Ñuble, que también dan cuenta un poco de estos cambios socioterritoriales que comienzan a ocurrir en el territorio. El hombre de Chablinet nos dice, primero fue lo de la agricultura, que fue desapareciendo, como le dije, y después vino el boom de la salmonera. Aquí hubo una planta que contrató mucha gente. Eso hizo que la gente descuidara más su agricultura y se fuera a trabajar a la salmonicultura. Pero pasado el tiempo, eso vino a saturar la playa, el medio ambiente y toda la costa. Entonces fueron cerrando los centros y fueron despidiendo a la gente. Esa gente que estaba ya acostumbrada a vivir con sus sueldecitos no quiso seguir viviendo del campo. Entonces visualizó a las industrias que están en Dalcahue y para allá partieron porque se habían acostumbrado a vivir del suelo. ¿Ya? Y una mujer de Isla de Ñuble dice, igual no les ha ido bien porque no es fácil la vida, porque echamos un pueblo muerto. Usted lo ve, no tiene fuente de trabajo. Además de estos que llegaron, las empresas que pagan poco. Y las mujeres que se han ido de aquí se han tenido que dedicar al trabajo de la municipalidad, que les da, esto como es que se llama, por 3 meses, pero es un trabajo que igual es sacrificado porque ganan el mínimo. Las chicas se fueron que tuvieron que comprar las zanahorias, las papas y hasta el diente de ajo para parar la olla. Eso un poco grafica
también los nuevos roles, las nuevas restricciones que pesan sobre los hombres y mujeres en la medida que también acceden a un nuevo espacio que antes no ocupaban. Y por último, hay una tercera constelación que se caracteriza por lo que podemos llamar la hibridación cultural, que es la constelación de hoy día de los más jóvenes de Chiloé, que son la gente entre 18 y 30 años, o de 15 y 30 años. Acá los hombres y las mujeres van a formar parte de modelos masculinos globales o híbridos, podemos decir, que se asocian más a lo que uno ve en la televisión, a lo que los mismos chilenos están viendo en la televisión, a lo que ven en internet, a lo que escuchan por la radio. Y eso es bastante evidente cuando uno ve a los jóvenes que van en las lanchas o cuando salen del internado, las formas de vestir, las formas de socializar, el uso de los objetos, de la tecnología, el espacio que practican es muy diferente al de la generación de sus padres y muy diferente al de sus abuelos. ¿Ya? Acá esta constelación se caracteriza por una conectividad de tipo más global. Hay un uso, como les decía, y una apropiación de las TIC en desmedro muchas veces de objetos y de modelos mucho más tradicionales, o también coexisten estos nuevos objetos con los objetos más tradicionales. Hay una emancipación importante de la familia y por lo tanto las expectativas de estos jóvenes son diferentes a las de sus padres y las expectativas son fuera del archipiélago. Hay por tanto una movilidad también frecuente a escala de las migraciones, una movilidad cotidiana que finalmente se transforma en movilidad residencial, o sea, hay como expectativa dejar la isla, muchas veces dejar Chiloé y ir a vivir a la ciudad, como una expectativa de vida. También hay una diversificación de los recursos económicos, porque también muchos se van a emplear no solo en la industria salmonícola o de procesamiento de mariscos, sino que también en cuestiones asociadas al turismo u otro, ¿ya? Por lo tanto, eso también tiene implicancia en el territorio que uno puede observar a simple vista, como Castro, Dalcahue, Kenchi y otras ciudades se han ido transformando. Las vías de comunicación, el transporte y las periferias han cambiado en razón también de estos habitantes que ahora se están moviendo hacia la ciudad. Y hay una migración, como les decía, también escolar y universitaria. Hay gente también que dice que habiendo en las mismas islas muchas veces colegios, niños que dicen que no, o padres que no quieren mandar a sus hijos a los colegios de las islas porque quieren que vayan a estudiar a Castro o a Puerto Montt, prefieren llevarlos ahí diciendo que tiene colegios en sus islas, por lo tanto hay también ese deseo de salir. Acá hay un joven que dice: a Castro siempre voy. ¿Por qué razones? Para ir a comprar ropa o zapatos. Me conviene más porque hay como más variedad, por eso voy más a Castro. ¿Cada cuánto vas? Cada fin de mes más o menos me voy a dar una vuelta. Y para ir a Castro, ¿cómo lo haces? En el auto de una amiga nos vamos a Castro. Eso contaba un joven de Isla de Lingüe y relata un poco a grandes rasgos lo que les comentaba. Rápidamente para terminar, porque me quedan 5 minutos. Como les comentaba, esta es una primera aproximación, es bastante preliminar y es un poco cómo podemos leer la relación movilidad y género y cómo poder leer estos cambios. Por lo tanto, hay más preguntas que resultados y hay bastantes desafíos metodológicos que se esperan resolver e incorporar a lo largo del proyecto en curso. O sea, cómo generar categorías de análisis para leer la relación movilidad y género. ¿Cuáles son las nuevas constelaciones que hoy día están tensionando el hábitat chilote? ¿Cómo vamos a incorporar la experiencia, la práctica de ese movimiento? No solamente decir, bueno, ellos se mueven, ver los flujos, la infraestructura de transporte, sino cómo la mujer, por ejemplo, se emancipa o se libera en el viaje, no sé, en lancha, o cómo se siente en relación con sus pares hombres. Por lo mismo también ver cuáles son las controversias o tensiones que existen entre las diferentes constelaciones. Los más viejos o las mujeres, por ejemplo, más viejas critican a las mujeres más jóvenes que deciden migrar y irse a vivir a la ciudad. ¿Qué pasa con los nuevos espacios públicos, rurales, insulares y urbanos? ¿Cuáles son? ¿Cómo los practican? ¿A qué lugar están yendo los jóvenes chilotes? ¿Cómo se vive esta salida de las reglas tradicionales y el peso de las restricciones? ¿Qué pasa con las movilidades juveniles? ¿El uso de la tecnología? ¿Qué pasa con los que llegan? Son varios puntos bastante interesantes que necesitan encontrar una respuesta. Y rápidamente, como conclusión de esta presentación, podemos decir que las relaciones de género no desaparecen, más bien se recomponen, o sea, toman nuevas características. No es que una constelación
dé paso a otra constelación, sino que estas constelaciones están tensionando el habitar y describen un campo de fuerzas actual, una superposición. Por lo tanto, no hay una desaparición de los roles de género, es decir, de hombres y mujeres, sino que más bien puede haber una invisibilización de roles, ¿ya? Y en ese sentido, el cuestionamiento al ideal de mujeres fijas en el hogar y de hombres móviles, que ocurría, por ejemplo, en la primera constelación, podría estar dando paso a nuevas formas de dominación. Hoy día, cómo el género se lee en el territorio y cómo eso también está dando cuenta de nuevas formas de ocuparlo y por lo tanto de dominar. Y bueno, hay discordancias, también se ven discordancias con el modelo tradicional de mujer o de hombre en Chilote y las prácticas actuales de movilidad, dando cuenta de nuevas construcciones identitarias de feminidad y de masculinidad. Es decir, hay también una discordancia entre el discurso de lo que es ser hombre y mujer y la práctica de hombres y mujeres, sobre todo en el territorio. Y finalmente también el impacto que tienen las políticas públicas en la nueva configuración del territorio, en las movilidades y las dinámicas de género, como el proceso modernizador que va a pasar hoy día con la construcción del puente en el canal destacado, como eso también va a hacer que lleguen nuevos habitantes, va a haber también procesos de gentrificación que van a ocurrir versus un proceso de despoblamiento de la finca, como eso también está impactando a los roles tradicionales de género y cómo también eso está trastocando la vida cotidiana de los chilotes. Eso muy rápidamente, muchas gracias. El próximo en estricto orden alfabético, como estamos organizados, es Raúl Molina. Y su charla es La construcción del mundo cotidiano en Compu, relatos históricos y míticos de Carlos Orlando Lincomán y Emma Lautureo Mañao. Muchas gracias, Raúl, y gracias también por haber recuperado algo de pasado de investigación después de tanto tiempo a vuelta a Chile. Bajo mi petición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes. Quería agradecer a los organizadores por invitarme. La verdad es que para mí este es un reencuentro, una búsqueda, una vuelta, y lo que voy a conversar hoy día es más bien una de las últimas entrevistas que tuve con el cacique Carlos Orlando Lincomán y su esposa, además, Lautureo Mañao, en el año 1988, estamos hablando de 24 años atrás. Justamente antes de estos procesos de modernización se desarrollaron intensamente, ¿no? Recién estaban comenzando las concesiones marinas y posteriormente al año 88 se produce una eclosión inmensa en que prácticamente se remata el mar y se incluye el capital salmonero fundamentalmente porque los otros tipos de cultivos van quedando rezagados de choritos y otros, ¿no? Y esto hace pensar en varias cosas más que justamente cómo se está reflexionando en ese momento lo que ha ocurrido hasta esa fecha. Entonces, en esta conversación, el producto, además desde el año 85, estaba trabajando en Chiloé hasta el 90 aproximadamente, y estaba trabajando sobre el tema de las tierras y con comunidades huilliches que se habían reconstituido a partir de la acción de los dirigentes, especialmente de la Junta de Caciques del Guta Huillimapu y posteriormente de la Junta de Caciques de Isla Grande. Entonces, esto hacía que en realidad yo estuviera localizado en la parte sur de la isla, que tenía particularidades que hoy día comprendo aún más profundas. O sea, la diversidad dentro de Chiloé también uno podría encontrarla, incluso ciertas fronteras entre lo indígena, lo español y las tradiciones que se han ido relatando. Bueno, posteriormente un amigo formó la biblioteca José María Arguedas, en la Biblioteca Nacional. Entonces le dijo si tenía algunos cassettes, porque estaban armando un gran archivo sonoro con entrevistas. Y yo dije, tengo unas entrevistas de José Santos Lincomán y la señora Lautureo. Y las entregué a la Biblioteca Nacional. Y ahí, bueno, estuvo bastante tiempo en la José María Arguedas hasta que
esta sección pasó a ser parte de la Biblioteca Central, y fui a buscar hace 2 meses atrás los cassettes y los transcribí, y me di cuenta que en realidad en ese momento, preocupado de otras preguntas, no podía analizarlo, y yo creo que la complejidad que tienen y el trabajo que voy a presentar ahora es preliminar. De alguna manera no son conclusiones, es como abrir la puerta a una nueva comprensión con estas características. Entonces, el nombre que le puse también es un nombre de lo que yo me acordaba de lo que era la entrevista. Entonces, hoy día es muy probable que cuando uno termina, puede ser que hubiera tenido otro nombre, pero no estaba tan lejos. Lo primero es decir dónde está Chiloé. O sea, Chiloé, bueno, todos lo conocemos, pero en realidad Compu está al sur de Keynes, ¿ya? Y está al sur de Castro, y está antes de Quillón. Luego, esta es una carta náutica que es clave, porque en realidad para entender Chiloé hay que entenderlo desde el mar. Aquí ya decían, porque los caminos son muy tardíos, son prácticamente la década del 50 hacia acá. Y este sería una panorámica de lo que es la zona de Compu, donde está la isla Achala, como la dice Moraleda. En cambio, Isla Chala se nombra hoy día. Está el estero Compu, y atrás hay un referente que es muy importante, que es el volcán Corcovado, sobre todo en la navegación. Ya es como un deslinde, es como la entrada, la puerta de entrada a la Huayteca. Cuando uno pasa el Corcovado, está en la Huayteca. Y esta fotografía lo que busca es decir que efectivamente para llegar a Compu hay que llegar no por tierra como ahora, sino que hay que llegar por mar. Y entonces aquí vienen los testimonios que tienen que ver justamente con cómo surge en una comunidad que es una comunidad huilliche, una comunidad indígena que se está reconstituyendo desde los años 30 en adelante, y que tiene un pasado histórico muy importante. Lo primero es que el testimonio y la memoria transgeneracional, por no llamar la memoria también ancestral, digamos, los ancestros, que yo creo que es la palabra también conocida, es que esto lo dice el José Santos Lincomán, dice que contaban Miñuque y contaban mis abuelos contaban que mis abuelos y mis más abuelos contaban mis tatarasabuelos, y mis tatarasabuelas contaban mis chonos abuelos. O sea, es una memoria que tiene muchos años, por lo menos 2 siglos, 3 siglos. Es clave, y sobre todo, bueno, no voy a entrar en el tema de los chonos, porque en realidad la conformación de Chiloé no es solamente español y huilliche, sino que también chonos. Y justamente en esta zona, que va a ser la costa de Payo, es donde gran parte de los chonos que vienen posteriormente con las misiones circulares, se van a instalar en esta zona al sur de Keynes, que se va a llamar la costa de los Payos, y que después Blancham lo recibe, ¿cierto?, como los chonos que se radican en Chile. Bueno, hay mucho más, hay toda una historia que incluso en un periodo colonial el profesor Urbina también ha tratado anteriormente. Y los testimonios que trabajo de Carlos Orlando dice que él es el cacique Compu, se educó y crió con su madre Carmen, su tío José Santos y su abuela. O sea, eran familias extendidas en un solo hogar. Y su abuela falleció a los 105 años. O sea que hay una característica de la longevidad de la gente. Y por tanto la memoria transmitida a través, digamos, de los espacios cotidianos y del hogar. Y fueron una familia, ¿cierto?, que él se casó con Emma Yautorio Mañao, y fue el momento en que construyeron su propia casa. En el caso de Emma Yautorio Mañao, nace en 1930, su padre fue Pedro Yautorio y su madre vivió 120 años. No tengo el nombre porque en realidad no lo pregunté, esto es transcripción de la entrevista. Convivió con su abuela, que falleció a los 120 años, nació en 1823, murió en 1943. De ella recibió la sabiduría y la historia cotidiana de Compu. Ella dice: yo he vivido toda mi vida en Compu, mis padres y mis abuelos también. Todas las generaciones anteriores a mis padres vivieron en Compu. Entonces hay un arraigo territorial y temporal en el lugar, que es clave para poder entender entonces esta construcción que se va a realizar. Esta es la genealogía, ¿ya? Y en la genealogía uno puede ver, ¿cierto?, que hay 2 campos importantes. Uno
el de Miguel Inaicheo. Miguel Inaicheo es el cacique que en 1823 recibe del rey las tierras. Recordemos que en 1826 es la independencia, y en 1826 recibe las tierras. Yo traje aquí una proclamización antigua solo para contarles que decía esto, que bueno, que todas las autoridades de Keilen y en efecto a reconocer y justificar los potreros realismos que gozan los habitantes, en consecuencia reconoció públicamente el potrero que posee el cacique Miguel Inaicheo y sus vasallos Severino Chauquemán, Ignacio Mañao, Ignacio Loncuante. Esto en 1823. O sea, el último periodo de constitución de la propiedad indígena, antes del proceso, digamos, de conflicto entre Chile y la corona española por Chiloé. Y lo que se hace, ¿cierto?, entonces es de alguna manera entregar estas tierras que no están intituladas hasta ese momento en la parte sur de Kenia. Bueno, y entonces lo importante acá es que esa línea roja que está entre Miguel Inaicheo y Carlos Orlando Lincomán y José Santos es la línea de descendencia del cacicazgo. En cacicazgo que desaparece fundamentalmente más o menos en 1850 y vuelve a reaparecer en 1937 aproximadamente, justamente a través de la participación de mapuches, ¿cierto?, que son de Osorno y que van a ir a Chiloé a reconstituir, ¿cierto?, estas organizaciones. Y en el caso de Emma Yautulio Mañao, lo más importante, ¿cierto?, es que toda la memoria viene por parte de las mujeres. O sea, hay una cuestión como de género, ¿no?, que es clave. O sea, está la abuela, la mamá y Emma Yautulio. Y cuando habla Emma Yautulio dice: mi abuela decía, mi abuela contaba, y comienza a contar la historia de Compu y a reconstruir entonces ese pasado a través de una serie sistematizado en la memoria propia. Esto, Compu y sus relaciones históricas que aparecen en los relatos de Carlos Orlando, es que él dice que Compu, ¿cierto?, no es solamente un lugar encerrado, sino que hacia el norte, especialmente en el siglo XIX, fines y principios del XX, hasta mediados del XX, hay una relación. Por ejemplo, la gente iba a la cosecha de trigo Osorno. Eso es clave porque cuando va José Santos a esta cosecha, se junta con los caciques de la Huta Huellimap y los invita a reconstituir entonces la organización indígena en Chiloé. Eso es el año 1937. Después estaba hacia Puerto Montt la venta de aceite y de cueros de lobos marinos. O sea, constantemente habían viajes hacia allá y los trámites por la tierra que van hacia Santiago, ¿no? O sea, ese es el peligro. No aparece acá, pero yo sé que mucha la gente de Compu fueron a las salitreras en los años 20, incluso algunos de ellos, pero no aparecen los testimonios, por eso no lo puse. Y hacia el sur, lo más importante, ¿cierto?, es que hay una migración a la Patagonia chilena y Argentina. Por ejemplo, los tíos de Carlos Orlando Lincomán eran 8 hermanos, de los cuales 6 se van a la Patagonia. O sea, el poblamiento de la Patagonia, el poblamiento de Chile Chico, de Aysén, la zona de Puerto Natales, son gente que va de Chiloé. En su gran mayoría, si uno revisa, por ejemplo, las matrículas de Chile Chico, son todos chilotes. Antipani, no sé, son gente que va, digamos, indígena, chilotes, digamos, tradicionales. Y lo otro es que es la constante relación, que yo creo que aquí también es una cuestión de hipótesis, es que nunca las islas huaytecas quedan solas, digamos, o sea, no quedan despobladas, esa construcción centralista, ¿cierto?, que las islas huaytecas son un espacio vacío, despoblado, donde no hay nadie. La verdad es que si uno se va a Chiloé, llega con, uno se da cuenta que hay una continuidad en los relatos constante, aunque sea de un poblamiento no permanente, en algunos casos permanente. Por ejemplo, los Lincomán están en las huaytecas y son señalados como chonos por Simpson, Enrico Simpson, y que son estos mismos vínculos que están con esta zona, ¿no? Y van a la Lobá, a la Mariscá y a la pesca. O sea, son relaciones constantes que se están dando. Esto es lo que plantea entonces este mundo, que no es un mundo encerrado. Y este es la búsqueda del título, ¿cierto?, que está en la memoria. Entonces ellos dicen que para poder reconstituir la propiedad tuvieron que hacer los siguientes viajes. Alguien les dijo que estaba en Quellón, que fueron a Quellón y no lo encontraron. Después le dijeron que estaba en Chonchi, y en Chonchi le dijeron que no, que había un cura, el Lemuy, en Puqueltón, que se dedicaba a juntar papeles.
de los cuales, ¿cierto?, ellos encontraron este documento, que le permitió posteriormente constituir el cacicazgo, como darle legitimidad al trabajo. Entonces hay una movilidad constante a través del lugar. Lo otro que aparece claramente es que el poder en Compu no solamente es del cacique, que refiere fundamentalmente al dominio de la tierra y el territorio, sino que hay un poder, ¿cierto?, que es mucho menos conocido y de alguna manera vedado, clandestino, ¿cierto?, que es el Pautén. Y el Pautén, ¿cierto?, es el dominio de la naturaleza, el encantador, el que tiene la capacidad, ¿cierto?, de generar, que de alguna manera está en conexión con todo el pensamiento, no solamente racional, sino que también mágico. A mí me cuesta decir esas palabras, porque en realidad son parte de una composición directa, y nuestro afán muchas veces separar de hacer una especie de cirugía de cuestiones que están unidas. Entonces, bueno, y aquí entonces aparece el Pautén, pero fíjense que los dos, si uno hace una mirada de género, los dos son hombres. O sea, el Pautén es hombre y el cacique es hombre. Y uno maneja la naturaleza y el otro maneja las relaciones políticas, el territorio. Y puse acá los caleucheros porque generalmente hay una folclorización, y en este caso yo lo que encontré en los testimonios, que los caleucheros son seres, ¿cierto?, por los cuales es el otro con el cual uno tiene, ¿cierto?, un ejercicio que son fundamentalmente dadores de bienestar, pero dan y quitan, ¿ya? O sea, también hay normas que van a regular esa relación constantemente. Y lo digo porque, ¿y por qué lo coloco acá? Porque en realidad el pensamiento en Compu y las entrevistas no distinguen ni hacen relación, ¿cierto? Vamos a hablar de mito, como uno hace, vamos a hablar de mito, vamos a hablar de pensamiento mágico, vamos a hablar de hechos reales, entre comillas. No, está todo, ¿cierto?, vinculado, relacionado. Y esa es la única forma de entender, porque si uno cercena esas composiciones, no logra entender la cotidianidad, porque la cotidianidad está compuesta de ambas cosas, ¿no? Entonces aparecen los hechos memorables en Compu. Por ejemplo, aquí hay un relato. La primera yo les voy a relatar, después voy a tratar de explicar. La isla Chala es una de las islas más importantes porque, por ejemplo, ahí estaba la ballena encantada, o sea, había un Pautén que tenía las ballenas encantadas. Luego están los caballos marinos, ¿no? Luego están las vacas marinas. Todos tienen una función social, no es que existan independientes que uno las ve, hay una relación social con la gente que habita el borde mar. Y luego está la sirena, y hay dos acontecimientos que aparecen: el lobito muerto, yo lo puse ahí por los pescadores, y el otro, la muerte, ¿cierto?, o el valeo del lobo que cuidaba la entrada del Esterocón. Porque todo esto son, de alguna manera, marcas memorables que van a ir periodificando la historia en Compu. O sea, ¿cómo se periodifica la historia? A través de estos hechos. Bueno, puse al lado también una cuestión que a mí me parecía clave, el tema de los camagüetos y el tema de los puyes carneros. Aquí uno puede decir los camagüetos, aquí hay efectivamente unos préstamos españoles, etcétera, como porque las ovejas y los vacunos vienen de introducción española, pero hay una reinterpretación de los hechos, y los dos tienen que ver con el agua. O sea, aquí nuevamente cuando uno dice, los dos están en el agua. O sea, si uno quiere tener, por ejemplo, agua, uno lo que hacía antiguamente, ¿cierto?, era colocar un camagüeto en un lugar seco, donde posteriormente surgía el agua. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, respecto a ciertas formas que uno describe. Por ejemplo, donde hay puyi carnero, es porque las ovejas son de colores blanco-negro, ¿no? Son distintas. Entonces, eso hace, por ejemplo, porque ahí ha habido acciones previas a la construcción de este ambiente. Y en el caso de la memoria cotidiana y sus cambios de Emma Yautereo es sumamente complejo, pero lo fundamental es que el centro del mundo es Compu. O sea, en Compu pasa todo. En Compu se construye, por ejemplo, toda la derivación de las papas, a partir de la oca y la papa chona, ¿cierto? Salen todas las papas. En Compu, no en otra parte. ¿Ya? Y así van apareciendo una serie de elementos. Y ella lo que va a distinguir claramente, cuando a mí me recibe, me dice, mire, yo le quiero decir que es muy distinto estudiar a ser sabio, que la sabiduría no es estudio, porque la sabiduría es un don. Y el don de entender la naturaleza
y saber escuchar a los antepasados. Eso es lo que ella dice, que esa es la sabiduría. O sea, es una construcción colectiva, transgeneracional, de memorias, ¿cierto?, que se van acumulando para poder interpretar lo que está ocurriendo en el lugar. Bueno, yo puse acá, me quedaron muchas cosas fuera, pero lo que quiero expresar con esto es que la señora Emma Yautereo tiene, cuando ella me explica la historia de Compu, me comienza a explicar cada uno de los capítulos de la historia de Compu relacionados. Y hace siempre, no coloca fechas en la mitad, pero sí hace comparaciones como las que se estaban haciendo con los cambios. Ella hace todo un análisis de los cambios. Dice, por ejemplo, la niñez antes era trabajadora, hoy día es una niñez estudiante, que uno no puede molestar al estudiante porque no trabaja, para que trabaje. Ella iba a la escuela, se levantaba a las 6 de la mañana, sacaba la milla, volvía de la escuela, se cambiaba la ropa y seguía, ¿cierto?, trabajando, secando trigo, echando los animales al corral, etc. El lugar de socialización era la cocina. Y era un lugar de socialización transgeneracional, porque estaba la abuela, estaba la madre, donde finalmente, ¿cierto?, se compartían constantemente la historia, los recuerdos, las cuestiones que eran fundamentales. Y así entonces van apareciendo ciertas formas y va asociando, por ejemplo, todo el juego de linado que se hacía con las agrupaciones y instalaciones humanas, ¿cierto?, asentamientos que estaban frente a Compu, siempre tenían un componente que era fundamental, el camagüeto. El camagüeto es un ser que tiene una fuerza descomunal, pero es una fuerza sin dirección, porque cuando se entierra el camagüeto se le saca el ojo. Y cuando sale de la tierra, entonces el camagüeto sale y bueno, y destruye lo que tiene al paso, sin pena. Y por tanto, ¿cierto?, lo que hacía la gente era romancear. Y ella recuerda que estando pequeña fueron a romancear al río Mapa o al río Molulco, sacaron un camagüeto y iban a jugar linao, que es como el rugby con una especie de bolas que se hace con cochayuyo, coyofe, etc. Y entonces lo que hacían era cortarle las columnas al animal para desangrarlo, porque en la sangre estaba la fuerza. Y ellos se envenenaban con sangre y luego se subían a los rombos con el fuego y cruzaban, ¿cierto?, al frente a jugar linao. Entonces el tema es que nadie podía tomarlo, porque la fuerza que ellos llevaban era la fuerza del camagüeto. Y ella recuerda cuando se hacían todas estas funciones que eran fundamentales en estas relaciones de linaje, ¿cierto?, y de la comunidad. Hay una serie de otros elementos, por ejemplo, todo el poblamiento. Ella recuerda, por ejemplo, a través de los testimonios de la madre y de la abuela, y los propios, ¿no?, los 3 o 4 sismos importantes que transforman Compu. Entonces Compu no era así. Yo traté de ver qué es lo que pasaba con el cambio de los mapas, tomé uno de Moralea y después tomé uno actual, y efectivamente me decía, subió el mar, ¿no?, por los terremotos subió el mar. Entonces cada vez Compu era más ancho y tenía más agua. Y la isla Chala, que antes era una isla que se vaciaba y tenía continente, ahora es una isla propiamente tal, producto de la subida del mar. Y así va una serie de otros elementos. Va diciendo, por ejemplo, que el poblamiento que estaba alrededor de la costa se va expandiendo, ¿no? Se hace una especie como se difumina, ¿no?, alrededor. Y entonces va contando uno tras otro. Son 30, 40 temas que toca respecto a cómo va cambiando, ¿no? No dice cuándo, pero dice todos los cambios que van apareciendo en la memoria de aproximadamente unos 180 años, ¿ya?, que ella, y entonces tiene una riqueza, y todo está creado en el lugar. Este es el mapa de Moralea, donde aparece lo que es hoy día la parte de la iglesia, ¿cierto? Y arriba está como en el poblamiento, son 4 o 5 lugares nomás en 1789 o 1798, no me acuerdo, he invertido los números, pero en que pasa Moralea haciendo los levantamientos de la costa. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? El tema es que yo traté de ver en estos testimonios cuáles son las marcas memorables. Quedan 2 minutos, ¿sí? ¿Cuáles son las marcas memorables? ¿Qué es aquello que es lindo?
Bueno, la primera, ¿cierto?, es que la isla Chala desaparece. Me dice textual, en 1889, la isla Chala desaparece la ballena encantada por el Poutén, se reduce la riqueza marina. Y dice que lo que escucha la gente, lo que conversaba, es que se levantó la isla y todos los animales encantados que estaban se fueron hacia adentro de la tierra en algún lugar. Y de ahí nunca más se supo. Y cuando uno dice, ¿y cuál es el elemento que está conectando esto? Es que justamente coincide con el inicio del proceso de los grupos. El proceso de los grupos en Chile es una de las mayores inquisiciones que hace el Estado chileno bajo el racionalismo de la Ilustración en contra, ¿cierto?, del pensamiento indígena en Chiloé y sobre todo por las organizaciones. No olvidemos, por ejemplo, y aprovechan, yo voy a tomar un minuto más, pero aprovecha, bueno, hay muchos elementos, pero se dice que hay que reclutar gente para la guerra del Pacífico y el bando enseguida dice póngase a disposición de esta intendencia a todos los grupos. ¿No? O sea, junto, digamos, con reclutar gente para que haya la guerra del Pacífico, se empieza, digamos, a poner a disposición, o sea, el mismo bando busca este procesamiento. Bueno, ahí hay una relación. Y lo otro que está claro, ¿cierto?, es que el último Poutén, del cual se fallece en 1952, que es el león Vitor, y entonces ahí hay un cambio porque se acaban los encantadores de la naturaleza y lo que va haciendo entonces que estos mediadores de la abundancia comienza a empobrecerse el mar de Congo. El año 50 se hace el camino y lo que hace es terminar fundamentalmente con los carpinteros de Rivera y provoca un cambio, ¿cierto?, porque prácticamente se reemplaza entonces toda la movilidad de mar por esta movilidad de carretera. El año 50, que vivía la salida del estero, también ocurre un incidente, es que un hombre, no da el nombre, que cuidaba la entrada del estero Compu, el lobo que cuidaba, ¿cierto?, la entrada y los recursos, lo balean y los caleucheros hacen justicia, lo desaparecen y junto con ellos desaparecen los pescados, o sea, desaparecen los peces, digamos, y la abundancia de marisco, o sea, va bajando entonces esa capacidad de sostenimiento que hay en el mundo. Después hay hechos, por ejemplo, el año 57, en que la plaga del tizón cae sobre todos los cultivos de la papa nativa, ¿cierto?, y se pierden los cultivos tradicionales. Fundamentalmente viene la introducción de las papas que hoy día conocemos, porque las papas nativas son muy poco, digamos, lo que se puede hacer. El otro elemento sí que está en la memoria del lugar es el maremoto que cambia la geografía del Congo. El año entre el 60 y el 70 desaparece la sierra y esto está atribuido fundamentalmente a la muerte de un lobo, ¿cierto?, que se saca con red de uno de los pescadores y donde los caleucheros, ¿cierto?, lo que hacen es empobrecer la máquina. Entonces hacen como castigo a esta situación el proceso. Y el último Camagüeto, que destruye el molino de agua de Compu en 1970 y no se vuelve a reconstruir. Hasta ahí son los elementos que van dando con la cotidianidad. Y en 1973 la organización indígena que estaba en Compu, ¿cierto?, es detenida, o sea, prácticamente todos los dirigentes, José Santos Lincomán y su ayudante Pedro Yauterio, secretario fiscal de Capilla, son apresados para el golpe de Estado y José Santos pasa en la cárcel de Chinchín en Puerto Montt y Pedro Yauterio 8 días detenido también en Puerto Montt. Y eso, ellos dicen que este es lo último que hay como marca memorable, porque dice que consolida entonces un conflicto interno entre la comunidad, que es que los españoles o chilotes se habían introducido a las tierras y esto consolida entonces la posesión al interior de las tierras indígenas, ¿ya?, como después va a aparecer en los años 85 en que se divide el fondo y entonces si uno examina, ¿cierto?, la propiedad, se da cuenta de que los apellidos indígenas tienen una porción del terreno y hay otro tipo de apellidos que vienen de fuera que comienzan a generarse, digamos, conflictos. Bueno, las conclusiones. Bueno, este es un primer acercamiento exploratorio. Los relatos presentan un mundo cotidiano complejo, o sea, no es que sea fácil de entender porque hay muchas relaciones. No es posible separar la relación hombre-naturaleza que forma parte del sistema de cosmovisión y elaboración de la realidad cotidiana, cuestión, digamos, a la que nosotros estamos muy acostumbrados a hacerla, cortar para analizar. Los relatos presentan una historia de la cotidianidad de Compu
centrada en el conocimiento de sus ancestros, ¿ya? Cuya profundidad temporal, ¿cierto? Bueno, viene desde 1823. Es posible discriminar la interpretación de género, ¿cierto?, de la historia cotidiana de Compo en dos campos temáticos, en los temas del poder político, organizacional y territorial, y el poder del encantamiento de la naturaleza recae en un relato y ejercicio del hombre. En cambio, la memoria profunda y el relato de los cambios de la vida cotidiana de Compo recaen en las mujeres. En cuarto lugar, es posible indagar sobre nuevas marcas memorables que constituyen hitos de transformación en Compo. Esto dice, por ejemplo, que la gran mayoría de los cambios en Compo ocurren en la década del 50. Ahí se concentran prácticamente las mayores transformaciones. El 73, ¿cierto? Estamos a 15 años, se está hablando de 15 años, es la última reflexión que hay del golpe, y por tanto está siempre presente, y la existencia de los pauteres y la composición como resistencia había sido perseguida coincidiendo con el proceso de los flujos. Los testimonios es posible comprenderlos en sí mismos y en el contexto histórico y de las transformaciones del mundo cotidiano. O sea, la única forma de entender estos testimonios en sí mismos, ¿no? Y a la vez los contextos que podrían ayudar a esclarecer la profundidad de ellos. Finalmente voy a terminar con lo que dice estas dos los entrevistados. Dice que antes era más visible lo que estoy narrando, porque antes había más creencia, porque antes se tenía más contacto con la naturaleza, y mientras uno más creía, las cosas pareciera que eran más visibles, dice el Carlos Orlando Nincomán. Hoy, la señora Emma de Autureo dice: hoy la gente no es sabia, la sabiduría no proviene del estudio, es un don. Ellos, los antiguos, mis antepasados, tenían el don de la sabiduría provenía de la naturaleza que Dios dejó sobre la tierra. Ellos se la ingeniaban solos, creaban solos su sabiduría, y así fueron todas las razas, no solo los mapuches. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Primero que quisiera saludarlos a todos. Mi nombre es Enrique, soy de Chilote, orgullosamente Chilote, proveniente de la isla de Caguach. Yo creo que muchos han escuchado por la fiesta tradicional que se hace de Nazareno. Una fiesta que lleva muchos años, bueno, por lo que es muy conocido, y bueno, también su iglesia fue denominada Patrimonio de la Humanidad. Bueno, soy acordeonista, toco desde los 8 años, comencé tocando música tradicional y he pasado por muchos estilos, pero sin perder la base que es la música chilota, y también he ido fusionando un poco de música chilota. Antes de comenzar voy a tocar con algo súper tradicional de ella. No necesariamente va a ser algo folclórico de fiestas, vamos a tocar algo tradicional, algo que se hace mucho en las fiestas patronales, fiestas religiosas, y con algo de allá. Vamos a partir con algo de allá mismo, de Caguach. Vamos a partir con los pasacalles tradicionales, y bueno, que espero les guste, que es como, bueno, para que nunca escuchamos pasacalles, la música que acompaña en los diferentes cultos religiosos que se hacen en Chile. Es como la música del norte, de la tirana, que con los bailes y vagos al momento de ir de que hacen el transcurso de pasar calles, ¿no es cierto? Van tocando trompetas y cosas así. En Chiloé es lo mismo, pero al estilo chilote. En acordeón, bueno, eso es más o menos el tema. Y vamos a escuchar 3 pasacalles, los 3 son de Caguach.
melodías distintas y que bueno, hacen como les mencioné anteriormente, acompañan al tema religioso y bueno, son del corte procesional. Creo que una de las cosas que he hecho durante este tiempo y de lo cual yo me quiero encargar es de fusionar música, no perder la raíz, como lo mencioné también anteriormente cuando empecé, y bueno, me he ido instrumentalizando algunas cosas del canto, que es como lo que escuchamos, no sé, bueno, aquí estábamos en la mañana, y cuando empezamos el seminario escuchamos una canción de Don Tiburcio Trío, una cantada. Y bueno, que yo, recordando ayer, en algún momento también la toqué hace un tiempo atrás, no me acordaba, pero me acordaba que ayer me ayudaron conversando, escuchamos el tema. Y bueno, quiero tocar para que entiendan más o menos, quiero tocar el mismo tema y para que entiendan qué es lo que verdaderamente, cuál es el trabajo que yo realizo en acordeón. Como lo vuelvo a reiterar, es toda la música tradicional, pero agregándole un sello propio que es el toque juvenil para que también pueda entrar la música chilota por otras áreas y así pueda llegar a la gente de la nueva generación, para que no dejen de escuchar y no abandonen tampoco la música cultural. Así que vamos a cantar este tema que se llama La Reunión, voy a tocarlo, lo voy a interpretar en el acordeón, de Don Tiburcio Trío de Ley Napio.
se tocó un poco una pincelada de lo que se nombró por lo menos en lo que fue la fiesta. Y comenzamos escuchando, también hablamos de que ya no se hacen las mingas, que se perdió un poco el sentir comunitario. Y estaba pensando, bueno, voy a cantar una canción de un caballero de Quillón, un músico de Quillón, don Carlos Chihuay, que hizo una canción que se llama Chilhuello. Bueno, por los chilotes le dicen Chilhuello, no sé, no conozco de qué, en verdad no conozco muy bien el término, pero se llama Chilhuello, cultiva tu tierra, que habla y voy a tocar y cantar este tema que se llama, que es de don Carlos Chihuay de Quillón. Espero que le guste y que lo escuchen también. Bueno, eso también es una canción bonita. Siguiente tema, y el último en honor al tiempo. Vamos a hacer algo popular, también en Chiloé, que en realidad no es un tema proveniente de Chiloé, sino es de Argentina. Pero en Chiloé está presente en cada festival costumbrista que hay, nunca está ausente.
ayer con la fiesta en Nazareno de Caguas, no sé cuánto habrán en esta sala, me imagino varios, en los últimos 15 y más años quizás, Enrique siempre ha acompañado la pasacalle con su acordeón, incansable realmente. Pero cuando yo lo invité a venir pensaba en eso, ¿no? en su conocimiento musical con relación a la fiesta religiosa, la pasacalle de Chiloé, pero en realidad no me imaginaba escucharlo cantar, y eso para mí fue una sorpresa realmente muy grande. Ayer me anticipó, me dijo que en una de esas iba a cantar, pero no sé, no lo tomé muy en serio, así que estoy realmente muy contenta de que hemos tenido este maravilloso regalo, esta oportunidad de escuchar los sonidos musicales de Chiloé acá en la capital. Y realmente estoy muy agradecida por la paciencia de Enrique de viajar tan lejos de Chiloé para acompañarnos en esta oportunidad. Y por suerte vamos a tener un poco de música más tarde, alrededor de las 5:30 Enrique va a tocar de vuelta. Así que ojalá nos acompañen. Muchas gracias.